Muy bien. Terminamos unos 10 minutos, 15 minutos máximo de crisis asmática. Vamos a ver este caso clínico, ¿no? Es un paciente masculino de 59 años que viene a la clínica, ¿no? Viene a la consulta por dificultad respiratoria, que fue aumentando hace una semana. Fue fumador de toda la vida, es ex cocinero de las Fuerzas Armadas Británicas y tomaba o estaba con un inhalador, un lama y un lava, una vez al día, ¿no? La dosis es 2 PAS cada 12 horas. Y salbutamol, según sea necesario, que se estaba recibiendo. Antes de su ingreso era independiente, se cuidaba a sí mismo, caminaba unos kilómetros cada día. Su espirometría condujo al diagnóstico comunitario de EPOC. ¿Ok? Ese es el tratamiento que recibía. En el servicio de urgencias, el paciente se encontraba con dificultad respiratoria, estaba intubado, es decir, los emergenciólogos ya lo han intubado por un broncoespasmo severo y le hacen la angiotomografía y fue negativa para tromboembolismo pulmonar. Lo pasan a cuidados intensivos, el paciente está hipóxico, hipotenso. ¿Por qué un paciente con EPOC o asma y con broncoespasmo severo hipotensa? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? ¿Qué hace el broncoespasmo? ¿Por qué un paciente hipotensa con broncoespasmo? Pueden activar su micrófono. Los escucho. ¿Puede deberse a un neumotórax, doctor? Sí, neumotórax se considera. Ok, miren, un paciente con broncoespasmo, lo que pasa es lo siguiente. Al aumentar la resistencia en la vía aérea, aumentan las presiones, aumenta la presión intratorácica, ¿ok? Aumenta la presión. Al aumentar la presión intratorácica, aumenta la poscarga al ventrículo derecho. Acá, aumenta el ventrículo derecho. El ventrículo derecho, su presión sistólica más o menos debe ser unos 23, 25 milímetros de mercurio, ¿no? 18 como media. Entonces, el ventrículo derecho, como aumenta la poscarga, vamos a imaginarnos unos 30, 40, 50, el ventrículo derecho ya no puede. Dice, oye, pues, pulmón, ¿por qué me das tanta poscarga, mucha fuerza? Ya no puedo contraerme, no puedo hacer sístole, diástole. Entonces hay disfunción del ventrículo derecho. Al haber disfunción del ventrículo derecho, empuja al ventrículo izquierdo, lo colapsa. Entonces hay aumento de la poscarga del ventrículo derecho y existe interdependencia ventricular. Es decir, el ventrículo derecho lo empuja, lo aplasta al ventrículo izquierdo. Entonces, como el ventrículo izquierdo disminuye el volumen sistólico, el ventrículo izquierdo normalmente debe latir unos 60, 80 ml de volumen sistólico, de volumen latido. Entonces, como está aplastado, baja el volumen sistólico, digamos, a 30. Entonces, el paciente hipotensa. Incluso así más o menos pasa igual el pulso paradójico. Entonces, un paciente que el broncoespasmo es tan severo puede hipotensar. El paciente puede entrar en choque.
Pero este paciente le auscultan y no tiene ruidos. Está sin ruidos respiratorios. No ausculta nada. Por tal motivo, le insertan las sondas endopleurales a ambos lados, porque presuntamente, dice, ¿no? El caso clínico, presuntamente tiene neumotórax. ¿Y por qué han sospechado neumotórax? Porque no hay ruidos respiratorios. Dice, el paciente siguió teniendo dificultad para ventilar hasta que se administró un bolo de ketamina. Imagínense, ketamina. Ustedes se preguntarán, ¿la ketamina como broncodilatador? Sí, en casos extremadamente severos. Entonces, eso es un broncoespasmo fatal, ¿no? Letal para este paciente. Al 9 días, el paciente, después de pedirle cultivo, antibiograma, panel viral, bacteriano, llegan al paciente que tiene aspergilosis, Aspergillus fumigatus. Entonces se hace el tratamiento con antifúngicos y el paciente va bien. ¿Ok? Entonces, un paciente con crisis asmática viene con taquipnea, 30, 35, 40 de respiratoria, puede tener pulso paradójico, hipoxemia, cianosis y alteración del estado mental. Entonces, primero, ¿qué es el asma? El asma es una enfermedad heterogénea caracterizada por inflamación de las vías respiratorias, ¿no? De manera crónica. Estos pacientes pueden presentar con sibilancias, disnea, opresión en el pecho y tos. La tos acá es no productiva, no productiva, no productiva. Y existe obstrucción, hay limitación al flujo expiratorio, pero que esta es variable o reversible. La gran diferencia con EPOC. El mecanismo fisiopatológico está muy involucrado el sistema inmunológico, muy involucrado. Hasta tal punto que todas estas interleucinas son puntos de diana para las investigaciones y para los fármacos que se están desarrollando. Actualmente hay un boom de la inmunoterapia, es decir, con vacunas el paciente puede mejorar, puede curarse del asma. Esto de manera crónica, ¿no? En tema de asma como tal. Ahora estamos viendo crisis asmática, lo que entra a la residencia. Entonces hay 4 mecanismos. Primero, un reclutamiento de eosinófilos y basófilos. Y alguien dirá, ¿por qué no recluta neutrófilo, linfocito, macrófago, células natural killer? ¿Por qué? Porque los basófilos y eosinófilos se activan cuando hay procesos de alergias. Los basófilos y eosinófilos, como ustedes ven acá, miren, un basófilo, un mastocito, un eosinófilo, tienen gránulos, tienen vesículas, lisosomas. Y estos principalmente es la histamina. Y la histamina es un broncoconstrictor, la histamina. Luego tiene otros componentes más, ¿no? Leucotrienos y otras sustancias. Pero ¿quién libera la histamina? Basófilo, mastocitos y eosinófilos. Primero, entonces, este reclutamiento es dada por los linfocitos T helper 2. Linfocitos T helper 2. Cuando sintetiza este linfocito interleucina 3, interleucina 4, interleucina 5, estos estimulan al reclutamiento de estas células, basófilos, mastocitos, eosinófilos. Sé que se van a olvidar para el examen, pues flashcard tienen que hacerse, ¿no? Reclutamiento de células, ¿cuáles? Basófilo, mastocito, eosinófilo. ¿Qué sintetizan? Histamina. ¿Qué es la histamina? ¿Qué hace en el pulmón? Es un broncoconstrictor. Aprieta los bronquios. Además, este linfocito T helper 2, cuando sintetiza la interleucina 4, interleucina 9, la interleucina 13,
hay estimulación en la síntesis de moco, preferentemente mucina y agua, y se forma el moco. Nada sería eso, sino que también predispone al remodelamiento del tejido, cambia la estructura de las vías respiratorias. Además, estimula la síntesis de los linfocitos B, ¿ok? Para la producción de anticuerpos. ¿Qué tipo de anticuerpos o inmunoglobulinas o gamma globulinas? La IgE. IgE. Van a encontrar en asma, en casos clínicos de nuestra plataforma, pacientes con hiper IgE, hay un medicamento que está indicado. ¿Ok? ¿Y quién estimula la síntesis de inmunoglobulina tipo E? La interleucina 4 y la interleucina 13. Y hay medicamentos que van contra estas interleucinas 4 y la 13 para evitar la producción de inmunoglobulinas tipo E. ¿Qué más? Dentro de esto, linfocito T helper 2 a través de factor de crecimiento transformador beta, interleucina 10 y 35, comienzan a activar diferentes tipos de células para el remodelamiento y alteración de la estructura de este tipo de pacientes con asma. Entonces acá la inmunología es alucinante y hay muchas cosas por comentar de esto, sobre todo a los que van a ser inmunólogos, al gran mundo de la inmunoterapia con las vacunas, ¿no es cierto? Entonces, a un paciente se detecta a qué es alérgico, ¿no? Por ejemplo, al polen, a la caspa del gato, del perro, ¿no? Entonces, se van identificando a qué es alérgico y se le van dando vacunas para que el paciente, desde el punto de vista inmunológico, pueda tener tolerancia. Actualmente la inmunoterapia es clave. Todos los pacientes que ustedes conozcan que tienen asma, hagan la interconsulta, mándenlos a inmunólogos. Sé que hay poquitos, en Santa Cruz hay muy pocos, Cocha, La Paz y en toda nuestra Bolivia, ¿no? Y los del interior, a los pacientes que conocen con asma, llévenlos a los inmunólogos porque les van a hacer las vacunas y muchos de ellos se pueden sanar, se pueden curar del asma, ¿ok? Porque la inmunología ha avanzado mucho, ¿ok? Primera recomendación. Ahora, desde el punto de vista fisiopatológico, ustedes conocen los mecanismos. Primero hay un tono bronquial que puede pasarse a broncodilatación o a broncoconstricción. Esta imagen es del libro de farmacología de Katzun, que es un libro alucinante para repasar fármaco. Entonces, la broncodilatación ocurre cuando hay aumento de la síntesis del segundo mensajero, que es el adenosín monofosfato cíclico. ¿Ok? Aumenta. ¿Por qué puede aumentar? Porque usamos beta 2 agonistas, y estos beta 2 agonistas estimulan la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa lo que va a hacer es que del adenosín trifosfato se convierta en ADP y posteriormente en AMP. Adenosín trifosfato, 3 grupos de fosfato. Esta se convierte en ADP, adenosín difosfato, 2 grupos fosfatos. Y la enzima adenilato ciclasa va a convertir en adenosín monofosfato, 1 grupo fosfato. Y este adenosín monofosfato cíclico, este es lo que nos interesa, porque esta va a estimular a la broncodilatación. Estimula, ¿ok? Ahora, ¿quién cataliza? ¿Quién evita que esté continuamente el adenosín monofosfato cíclico? La fosfodiesterasa, ¿no? La fosfodiesterasa le dice, tranquilo MP cíclico, que ya ha llegado tu tiempo de vida, y lo cataliza, lo mata si quieren, por otro término. Entonces, la teofilina es lo que hace es inhibir a la fosfodiesterasa y por ende, por resultado, aumentar las concentraciones del adenosín monofosfato cíclico. Pero la teofilina, por ejemplo, tenemos acá en su mayor representante la aminofilina, que ya no se utiliza, pero es un broncodilatador importante. ¿Ok? Ahora, lo mismo pasa con los antagonistas muscarínicos. Lo que va a hacer la acetilcolina es la broncoconstricción. ¿Ok? Normalmente la acetilcolina en su receptor muscarínico realiza broncoconstricción. Si yo evito
el efecto de la acetilcolina, entonces voy a generar broncodilatación. Por eso usamos antagonistas muscarínicos. Fácil, ¿verdad? Lo mismo pasa con las adenosinas y los otros términos. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que usamos beta-2 agonistas y antagonistas muscarínicos en pacientes con broncoespasmo. Los factores de riesgo para el asma, hay factores endógenos, factores exógenos o de entorno. Acá, la parte genética tiene mayor importancia que en EPOC. Aquí hay una predisposición genética importante. Si la mamá, el papá, el tío, bla, 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 tienen atopía, hipersensibilidad, tengo alergia a la penicilina, es obeso o tienen infecciones víricas muy tempranas, favorece al asma. Pacientes que tienen viven en espacios cerrados, los alergenos, tabaquismo pasivo, alimentación, paracetamol, predispone, son factores de riesgo para el asma. Y los desencadenantes, alergenos, infecciones víricas. Ahora, ¿no? Por ejemplo, el resfrío, el rinovirus, sincitial respiratorio están desencadenando crisis asmática en los niños. El ejercicio, claro que sí, señores, el ejercicio, la hiperventilación puede desencadenar una crisis asmática. Y aquí va pregunta para ustedes. El libro de Harrison para pacientes que tienen asma inducidas por el ejercicio, ¿cuál es el medicamento que recomiendan? Bueno, lo van a repasar. El aire frío, ¿ok? También desencadena la crisis asmática. Beta bloqueadores, un paciente que está recibiendo atenolol, sobre todo propranolol, puede desencadenar. El estrés, los irritantes domésticos, vapores, pueden desencadenar una crisis asmática. Y miren este dato, los pacientes que tienen atopía, la mayor parte van a tener rinitis alérgica en un 80% y algunos dermatitis atópicas. Y están varios genes involucrados dentro del polimorfismo del cromosoma 5X. Y hay muchos, ¿no? Que sobre todo los linfocitos T2 helper, los colaboradores, la que vimos, helper 2, ¿no? Es como el regulador de toda la parte inmunológica. Infecciones, rinovirus, virus sincitial respiratorio, micoplasma, clamidófilas, neumoníaes, pueden desencadenar crisis asmática. Pues un paciente dice, llega a tu consulta, dice, doctora, doctor, mi hijo, mi hija, o le cuesta respirar, tiene opresión en el pecho, silba, se siente como silba. Entonces, estas sibilancias suelen ser de características más expiratorias que inspiratorias. Le falta el aire y tiene una tos no productiva. Listo. Este paciente puede tener una crisis asmática. Llega a la urgencia, ¿no? Y lo ideal es hacerle una espirometría. Pero lamentablemente en muchos de nuestros hospitales no pasa eso, ¿no? Decimos, ok, dale broncodilatadores, corticoides y si necesita antibióticos, ¿no? Más o menos lo tratamos así. Pero lo ideal es hacerle una espirometría forzada. Y comenzamos a ver si tiene patrón obstructivo o qué tanto tiene exacerbación. Es lo mismo en la curva de volumen-tiempo que lo vimos en el previo tema. Entonces el paciente comienza a meter aire y comienza a expulsar, a exhalar. Comienza a expulsar. Entonces acá, por ejemplo, tiene una FEB1 de 3.5 y una FBC de 4. Entonces ustedes hacen la relación 3.5 entre 4, ¿cuánto es? A ver, 3.5 entre 4, me sale 0.87. La relación entre FEB1 y FBC, la relación acá es 0.87. ¿Ok? Ahora veamos en este caso. Tiene una FEB1 de 2.2 y una FBC de 3.6. Entonces, dividamos. 2.2 dividido entre 3.6. Sale 0.61. Entonces, el resultado acá es 0.61, que es lo mismo, 61%. Entonces, como es menos de 70, el paciente tiene un patrón obstructivo. Le damos dilatador, un broncodilatador. Nos falta todavía. Esto es la curva de flujo-volumen. Flujo, volumen, y el PEF aquí nos ayuda para mantener qué tan grave está la crisis asmática, el pico de flujo expiratorio. En un paciente con asma, obviamente está disminuida. ¿Ok? Entonces,
Ahora, ¿a cuándo voy a denominar reversibilidad? El asma se caracteriza porque tienes reversible a la prueba de broncodilatación. Cuando la BEF1 mejora el 12% o 200 ml, digo que el paciente tiene positiva a la prueba de broncodilatación con un 95% de confianza. Hay pacientes que no tenemos clara la reversibilidad, podemos inducir esta hiperreactividad, ¿ok? Esto podemos utilizar metacolina inhalada, manitol, ejercicio o hiperventilación para ver si realmente el paciente tiene prueba de broncodilatación, ¿ok? Si es el FEB1 más del 12% o más de 200 ml, decimos el paciente tiene positivo a la prueba de broncodilatación. Ahora, en pacientes que vienen con crisis asmática es importante evaluar el pico de flujo expiratorio, sobre todo en pacientes con crisis asmática, ¿no? Y esto es lo que les mostraba, que genera en un paciente atrapamiento aéreo, ¿no? Volumen corriente, volumen corriente, volumen corriente, volumen corriente, cada vez menos de volumen expiratorio y por ende el volumen residual aumenta, ¿no? Aumenta cada vez más y aumenta el volumen residual y por ende genera atrapamiento aéreo, ¿no? Genera atrapamiento aéreo. ¿Qué es lo malo del atrapamiento aéreo? Que genera barotrauma, barotrauma. ¿Y cómo se puede expresar? En enfisema subcutáneo, neumomediastino, neumopericardio y neumotórax a tinción. Miren, por ejemplo, esta radiografía, donde el pulmón ha explotado, miren el colapso, y este paciente va a entrar en un estado de choque obstructivo. Y aquí le pondremos la sonda endopleural. ¿Ok? Eso es lo malo, puede matar pacientes una crisis asmática. Y esto es de manera crónica, ¿no? Los pacientes se dividen en forma intermitente y de forma persistente en la parte de asma crónica. En la forma de leve de forma intermitente leve es beta 2 agonistas, o sea, el albuterol, salbutamol, a requerimiento por PRN. Y la forma persistente se clasifica en leve, moderado y grave. Para leve, dosis bajas de corticoide inhalado. Ojo, esto cambia con EPOC, ¿no ve? En asma, aquí el pilar, el manejo, el medicamento importante es el corticoide inhalado, como le decía la doctora, corticoide inhalado. ¿Por qué? Porque la enfermedad del asma es un problema inmunitario, inflamatorio, inflamatorio, inflamatorio. Por eso aquí es importante los corticoides. En moderada, corticoide inhalado con LABA. En forma persistente grave, corticoide inhalado a dosis altas más LABA. En la forma persistente grave, corticoide inhalado, LABAs y corticoide por vía oral. ¿Ok? Vía oral. Entonces, comienzo a manejar con esto un paciente con asma de manera crónica. Aquí, cuando les pregunten, hay una pregunta, ¿no? Que les enviaron en PDF. ¿Cuál es el medicamento de elección, el más importante en asma? Corticoide inhalado. Jamás se olvide, corticoides inhalados. Muy bien. Entonces, la crisis asmática es un episodio agudo que llega a la urgencia, ¿no? Aumento del asma, el paciente no tiene dificultad para respirar, tiene tos no productiva, tiene sibilancias, tiene opresión en el pecho, ¿no? Dice, le aprieta el pecho. Entonces, veamos las causas. ¿Qué puede desencadenar? Infección del tracto respiratorio, sobre todo viral. Ahora, en esta época, vamos a encontrar muchas crisis asmáticas, los alergenos y los contaminantes del aire. Y esta evaluación se puede dividir en 4: leve, moderado, grave e insuficiencia respiratoria inminente. ¿De qué depende? De la espirometría o de la PEF1, ¿ok? De la PEF inicial.
o BEF1. Para eso sirve. Leve es cuando PEF está mayor o igual a 70% del predicho. Moderado entre 40 y 69, grave menos de 40 y menos de 25 ya es insuficiencia respiratoria inminente. ¿Qué vamos a hacer en más del 70%? Normalmente el paciente está en casa, ¿no? Tiene su salbutamol, su broncodilatador y ya va mejorando. Moderado requiere que lo vea el médico para que le dé su corticoide, sus broncodilatadores. En el grave ya los debemos hospitalizar, ¿no? Necesita hospitalización. Y en los insuficiencias respiratorias inminentes, los que yo veo, pasan a terapia intensiva. Ahí les damos los broncodilatadores, corticoides inhalados, probablemente les intubamos, ventilación mecánica, conectamos los parámetros para patrón obstructivo, calculamos el autopip, ¿no? Es todo un mundo para ver ese tipo de pacientes en la terapia intensiva. Entonces, esos pacientes normalmente saturan bien, ¿no? Pero si comienzan a bajar la saturación, les administramos oxígeno y les damos SABA y los anticolinérgicos de acción corta, ¿no? Salbutamol más bromuro de ipratropio. Salbutamol más bromuro de ipratropio. Esteroides, miren esto, esteroides. Miren, en Estados Unidos, en un asma moderado grave que no responde a SABA y anticolinérgico, recién les damos o les dan corticoides. Mientras que las guías británicas les dan corticoides a todos los pacientes. ¿Y qué tipo de corticoide? A ver, ¿cuál creen que es mejor? ¿La dexa, la hidro, la metilprednisolona o prednisona? ¿Qué medicamento ustedes elegirían? ¿Qué dice las guías? ¿O qué dice Harrison? ¿Qué corticoide? En emergencias, hidrocortisona. Ok, ok. La respuesta es metilprednisolona. ¿Por qué? Por esto, por farmacología. ¿Se acuerdan cuando hicimos equivalencia corticoidea? Miren, aquí tenemos cortisona, hidrocortisona, prednisona, metilprednisolona, triamcinolona, fluorocortisona, dexametasona, betametasona. Miren las potencias. A ver, no sé si puedo agrandar esto. Ahí está. Miren, potencia glucocorticoidea, ¿no? Miren esta variable. Glucocorticoidea antiinflamatoria. Potencia mineralocorticoidea, ¿no? Más sodio, no tanto antiinflamatorio. Y la vida media. Miren, comparemos la hidrocortisona, ¿no? Que es receta. Hidrocortisona, potencia glucocorticoidea tiene 1. Mineralocorticoide tiene 1. Ahora comparemos con metilprednisolona. Metilprednisolona tiene más efecto glucocorticoide o mineralocorticoide. ¿Qué efecto tiene más la metilprednisolona? ¿Glucocorticoide o mineralocorticoide? Glucocorticoide. Exacto, doctores. Por eso debemos de darles metilprednisolona. ¿Ok? Yo sé que estamos mal acostumbrados a dar hidrocortisona, pero la hidrocortisona, si tú comparas la hidro con la metil tiene mejores efectos. ¿Ok? 5 tiene. ¿Cuál es el bemol? Que tarda un poquito en actuar. Nada más. Pero la hidro actúa más antes, pero la metil tiene mayor efecto. En otros centros tenemos Dexa. La Dexa es brutal, ¿no? Brutal. Tiene 25 de potencia glucocorticoidea. Mineralocorticoidea 0. ¿Cuál es el más potente? La betametasona. Pero tarda en actuar. Miren, 36, 54 horas de vida media tiene, ¿no? El tiempo de acción larga. Entonces, el resumen es metilprednisolona. ¿Ok? Muy bien. Ujú, ujú. ¿Dónde nos hemos quedado?
Ah, ok, acá, en glucocorticoides. Muy bien, metilprednisolona, ¿ok? Ahora, otro manejo es añadirle sulfato de magnesio. ¿Cómo se prepara? El sulfato de magnesio viene de 1 gramo cada ampolla, entonces tu indicación es solución salina al 0,9%, 200 cc más sulfato de magnesio, 2 gramos. IV para 20 minutos. Listo. ¿Cuál es el mecanismo? Juega con los calcios. ¿Mm? Y en asma, a gran diferencia del EPOC, no está recomendado los antibióticos. En EPOC, ¿qué antibiótico estaba recomendado? Citro. Acitromicina. ¿No? Muy bien. Excelente. En asma no tienes por qué dar antibióticos. Incluso puedes exacerbar más el asma. ¿Ok? Con esto, broncodilatadores, corticoides, magnesio, suficiente. Va a ir respondiendo. Exacerbación del asma, ¿no? Signos de exacerbación grave, frecuencia respiratoria más de 30, taquicardia más de 27, uso de músculos accesorios, diaforesis, pulso paradójico. ¿Cuál es el mejor método para evaluar la medición de flujo de aire expiratorio máximo? El PEF, ¿ok? El PEF, esta cosita, mides, se mide aquí el PEF para ver, ¿para qué nos sirve el PEF? Para ver qué tanto de dificultad, si es leve, si es moderado, si es grave, si es insuficiencia respiratoria inminente. Para eso me sirve el PEF, por eso debemos medir, ¿ok? Oxígeno, broncodilatadores con salbutamol, bromuro de hipratropio, glucocorticoides equivalente a prednisona de 40 a 70 miligramos, 2 gramos de magnesio, ventilación mecánica no invasiva, este es un poco debatible, hipercapnia y radiografía de tórax comenzamos a ver, ¿ok? Las terapias, por ejemplo, en nuestro caso clínico, ¿no? El paciente le hemos dado broncodilatadores, le hemos dado metilprednisolona, 100 miligramos, sulfato de magnesio. ¿Qué hacemos? No mejora, continúa con broncoespasmo, continúa con datos de autopip y tenemos estas terapias. Y lo que más utilizamos en la terapia intensiva es ketamina como broncodilatador, pero es en pacientes que realmente no salen del broncoespasmo. ¿Ok? Después, ¿qué más tenemos acá? Hay un poquito otra presentación de ventilación mecánica. Acá, esto fue una charla que di hace un par de semanas para un congreso. El concepto ya lo vimos, ¿no? ¿Qué es el crisis asmática? El concepto, el caso clínico que es similar a la otra. El punto es que el paciente tiene aspergilosis, que por eso no mejoraba la crisis asmática. Entonces aquí quería mostrarles que han programado ventilación. Esta charla era para urgenciólogos, intensivistas, anestesiólogos y neumólogos. Se supone que ya saben asma. Entonces aquí quería recordarles, ¿no? Retroalimentar que cómo se programa el ventilador mecánico. Por ejemplo, a este paciente le calcularon con volumen tidal de 6 ml de peso predicho, frecuencia respiratoria de 12, una relación inspiración-expiración de 1,3, lo normal es 1,2, en un paciente con asma es más de 1,3, PIP de 10, ¿ok? Entonces se complica, ¿no? Miren esta tomografía, neumomediastino, ¿no? Neumotórax. Y aquí les explico cómo es el autopip, ¿no? Cómo el volumen residual va cada vez aumentando. Esta parte de negrita es el volumen residual. Y eso se ve en el ventilador, ¿no? Aquí se va programando los puntos y aquí tenemos autopips, cómo se va viendo, calculando el PIP. Miren este paciente con autopip. ¿Qué significa autopip? Es un paciente que tiene hiperinsuflación dinámica o para nosotros atrapamiento aéreo. Esto es en ventilación mecánica, ¿no? Y el autopip puede matar pacientes si no la controlas. ¿Ok? Miren esta complicación del autopip que no está bien programado. Neumotórax, neumomediastino, neumopericardio, enfisema, choque obstructivo, fallecimiento. Miren acá, aire. Ha explotado el pulmón acá, ¿no? Por un paciente que no está manejado bien con asma. Miren este enfisema, neumomediastino. Miren, brutal esto. Si ustedes le palpan, crépitos, ¿no? Comienza a sonar acá. Otros, neumopericardio, aire alrededor del corazón, neumotórax.
Y el paciente con urgencias, ¿qué deben de hacer? Darle oxígeno, broncodilatadores, beta-2 agonistas, por un nebulizador ultrasónico, sulfato de magnesio, 2 gramos en 20 minutos, corticoides, y aquí lo que les comentaba, ¿no? La metilprednisolona. 60, 80 miligramos cada 6 o 12 horas. Cuando el paciente está grave, como nos decía el colega, ¿no? El paciente viene grave, etcétera. ¿Qué le he dicho? Pásale metilprednisolona, ¿no? Eso le hemos recomendado al doctor. Metil, aquí manejo farmacológico, un poco de antagonista, sobre todo el mepolizumab, manejo no estándar, la ketamina, ¿no? Lo que les había comentado, la ketamina para estos pacientes. El manejo ineficaz, antagonista de los receptores de leucotrienos, metilxantinas, antibióticos empíricos, esto no está indicado. Ventilación mecánica no invasiva, aquí les hablo un poco de estudios, esto ya es más para neumólogos, ¿no? Para para ensayos clínicos aleatorizados. Aquí les hablo un poquito cómo la ventilación mecánica no invasiva mejora a pacientes. Y aquí miren, con esto termino esta clase. Miren, antes, por ejemplo, en crisis asmática no estaba indicado el uso de ventilación mecánica. ¿Se acuerdan cuando llevamos ART, les decía ventilación mecánica no invasiva? ¿No ve? ¿Se acuerdan la indicación EPOC exacerbado? Les hablaba de edema pulmonar de origen cardiogénico, hipoxemia en pacientes inmunocomprometidos. Esa era la indicación. Pero aquí no les comenté nada de asma, ¿no? No dice para ventilación mecánica. Pero miren este estudio. Esto es un estudio es un estudio observacional, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, se han visto 111.892 pacientes admitidos a la unidad de cuidados intensivos con exacerbación de asma. Aquí fueron excluidos 57, se quedaron con 53. 13.500 pacientes recibieron ventilación mecánica no invasiva y 40.000 no recibieron ventilación mecánica. ¿Qué es lo que pasa? No voy a ser muy estricto en esto. Se hace un análisis univariado y multivariado. El análisis univariado es, por ejemplo, donde yo utilizo ventilación mecánica no invasiva y veo si mejora la crisis asmática. Esto es mi outcome, ¿no? La crisis asmática es mi outcome. Esto es un análisis univariado bivariado. Utilizo dos variables. Cuando a esto yo introduzco la edad, sexo, trabajo y otras cosas, y hago el modelo estadístico con estas otras variables, es un modelo multivariado, ¿ok? Modelo multivariado. ¿Qué es lo que han encontrado en este estudio? En los modelos de ventilación mecánica han encontrado una disminución de ventilación mecánica invasiva, ¿ok? ¿Cuánto ha sido el odds ratio? 0,36. Si es menos de 1, es factor protector, ¿ok? Y este otro ratio no tiene que pasar el 1 porque ya se convertiría en riesgo. Y miren su intervalo de confianza, el 95% pasa entre 0,32 a 0,40. Pregunta para ustedes, ¿acepto o rechazo la hipótesis nula de este estudio? Aceptamos porque es confiable y no sobrepasa mayor aún. Ah, a ver, mira. La hipótesis nula, la hipótesis alterna. La hipótesis nula sería que no mejora en crisis asmática la ventilación mecánica no invasiva, ¿no? Tu hipótesis alterna, la que tú estás evaluando, es que mejora la crisis asmática con ventilación mecánica no invasiva, ¿ok? Entonces acá, como tienes un otro ratio de 0,36, no pasa el 1 y esto es estadísticamente significativo. Vas a tener una P menos de 0,05. Por lo tanto, rechazas con este valor, rechazas la hipótesis nula. Indirectamente, aceptas la hipótesis alterna. ¿Puedes repetir, doctor? Para todos nosotros.
No, no, doctor, o sea, yo le he entendido de lo contrario, porque sabía que por vía estadística, cuando es un valor menor a uno, es un dato confiable, y cuando es 95%, entonces no hay tanto, ¿cómo se dijera esto? No hay tanto error, y está entre 0,32 y 0,40. Por eso ese valorito de uno que vemos ahí como en esa vertical, todos los, bueno, está en inglés, ¿no? No puedo entender un poco. Como están en el lado izquierdo, todos esos valores están, o sea, no están sobrepasando a un valor mayor a uno, o sea, no se puede aceptar, sino los que están en el lado izquierdo se aceptan. Bueno, es poco vía estadística, ¿no? Que estoy recordando. Mm, a ver, en esta tabla debes decir, ¿no? Este forest plot. Está un poquito el concepto un poco, no sé. Mire, acá es valor de uno. Cuando los resultados van hacia este lado, al lado derecho, ya sea el odds ratio, más de uno, ¿no? Riesgo relativo, más de uno, eso es riesgo, riesgo, riesgo. Cuando el odds ratio o el riesgo relativo es menos de uno, es protector, es protector o beneficia, ya sea medicamento, rehabilitación, en este caso ventilación mecánica no invasiva. Mira, yo sé que no debería enseñarles esto, pero